A la luz de los acontecimientos que están sucediendo en la Argentina, es necesario revisitar lugares que creíamos que ya estaban asumidos como parte de nuestra historia. La idea de la memoria, verdad y justicia debe nuevamente alimentarse, regarse, porque da la impresión que hay una generación completa que no tiene dimensión de lo que nos costó a los argentinos tener 40 años de democracia ininterrumpidos y de lo que pagamos, no solo en las grandes urbes, sino Río Cuarto, con más de 30 desaparecidos, el costo de la dictadura. Si hay alguien que hizo mucho por eso fue Susana Dillon, madre de Plaza de Mayo, escritora, periodista, luchadora social, defensora de los derechos humanos. Sus restos, tras el fallecimiento, sus cenizas, fueron depositadas en los pies de un jacarandá que está en la esquina donde está la escuela normal, el colegio normal, a 30 metros del lugar donde ella vivía. Ayer se instaló una polémica en las redes sociales porque el árbol jacarandá, en donde Susana pidió que depositaran sus restos, fue talado. Voy a tomar contacto con Alejandra Gastaldelo, que es la directora del Colegio Normal, a quien vamos a saludar. Buenos días, Alejandra. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Buenos días, Jeremías. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿le sorprende esta polémica porque la representación de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos en Río Cuarto cuestionó esta decisión por ustedes adoptada? Si me sorprende, Jeremías, ¿me preguntas? Efectivamente. La verdad que no me sorprende porque, digamos, la escuela normal, una escuela de 136 años casi, es una escuela muy querida, ocupa un lugar muy importante en la ciudad, que está en pleno centro, así que, bueno, cada vez que se toma una decisión o ocurre un acontecimiento, tiene todo tipo de repercusiones públicas, ¿no? Son tantos los egresados que han pasado por la escuela normal, me animo a decir que mucha gente de la comunidad de Río Cuarto, son miles, han de alguna u otra manera se han vinculado con la escuela. Entonces, sabemos que generan distintas opiniones, ¿no? Las decisiones que se toman al interior de la escuela. Entonces, bueno, la invitación siempre es, o nosotros desde la escuela permitimos, que justamente nos pregunten sobre estas cosas y por qué se toman las decisiones que se toman, porque todo tiene, por supuesto, un fundamento y un porqué muy importante. Bueno, ¿cuál es el fundamento y el porqué se tomó esta decisión? Nosotros intervenimos sobre el jardín botánico, que es histórico desde siempre en la escuela normal. Tenemos un proyecto importante de su cuidado. A ese proyecto lo venimos compartiendo con la Municipalidad de Río Cuarto desde que se instaló como parte del recorrido histórico de la ciudad, ¿no? Inclusive participamos en Noche de los Museos y otros eventos que tienen que ver con el acceso al jardín botánico. Entonces, lo venimos cuidando en demasía, inclusive hemos invertido fondos de la operadora escolar en el resguardo social, porque observamos y veníamos informando la situación de que parte de la arboleda de este jardín histórico ponía en riesgo la vida de personas que estaban en el interior de la escuela y también los que transitaban por la vereda, por la vía pública. Entonces fuimos, como te decía, haciendo informes y relevamientos, y además también porque esa arboleda estaba perjudicando mucho al edificio escolar, Monumento Histórico Nacional. Los árboles habían logrado una magnitud tal que traspasaban los techos, caían sobre los techos de la escuela y últimamente estaban haciendo daños que son irreparables, ¿no?, a la infraestructura de la escuela, como fue justamente este verano, ¿no? Este verano
los daños por las lluvias y por la acumulación que se hace permanentemente de hojas, frutos, flores de los árboles, hizo que gran parte de la mampostería de la escuela, del interior, de oficinas, de aulas, de sectores de secretaría, donde hay archivo muy importante de la escuela, muy importante, el legajo histórico, se viera dañado y afectado. Entonces, por eso empezamos con una primera intervención, con el aporte, el asesoramiento y el acompañamiento de los bomberos voluntarios de la ciudad, de lo que fue una primera acondicionamiento de los árboles sobre los techos, ¿sí? Y después se prosiguió, como te decía Serenia, teniendo en cuenta en primer orden la vida de las personas de quienes estamos ahí, a la poda de aquellos árboles que implicaban un riesgo, ¿no? Como directora de la escuela, y mis colegas lo deben compartir, todos los directores de escuelas, no solamente tenemos la responsabilidad de la conducción académica y administrativa, sino que ejercemos la representación y tenemos responsabilidades sobre el cuidado del edificio y de las vidas de las personas. Entonces, nos afecta tomar decisiones en conjunto, pedir a las autoridades, gestionar todo aquello que nosotros estemos observando como medida preventiva. Porque ¿tenían dimensión que por tratarse de un lugar muy sensible, de homenaje a Susana Dillon, podía generar esta repercusión? ¿Sabían que iba a pasar esto? ¿Tomaron los recaudos para evitarlo? El lugar de salida en la escuela ha sido siempre un lugar de privilegio. Nosotros tenemos nuestros proyectos en la escuela que digamos que la respetan, que la recuerdan permanentemente. Susana en vida era una vecina de la escuela, cruzaba la calle y la teníamos en las aulas de los profesorados, dando charlas, dando testimonio. Entonces, justamente ese lugar que teníamos destinado, con su reseña histórica, con su monolito, el lugar que se eligió para que descanse sus restos, últimamente por la comunidad educativa de los niños y profesores no podía ser visitado porque era un lugar de alto riesgo. En octubre del año pasado, una de las ramas se desprendió, impactando en la vereda de calle Constitución y Moreno. Por suerte no hubo víctimas, pero un transeúnte se acercó a la escuela a dar testimonio de ese desprendimiento y daña a un personal de limpieza de los jardines internos de la escuela. Entonces, digamos, se había transformado en un lugar que mirábamos desde la reja, desde lejos, y no teníamos el acercamiento. Creo que ahora, con la posibilidad de recuperar la especie y de volver a plantar un árbol que no represente riesgo para los niños, para las personas, para los muchos que trabajamos en la escuela normal, va a tener, digamos, esta posibilidad de seguir recordándola y desde otro lugar de que creo más importancia que la que teníamos en su momento, porque bueno, últimamente pocos se acercaban a su visita, por lo que te contaba al principio, del riesgo que ocasionaba transitar por ese lugar. Por ese lugar, Jeremías, y por los otros, ¿sí? Fueron muchos los árboles intervenidos que se han desprendido y que se han caído en lugares donde, bueno, no ha sucedido nada porque hemos tenido suerte de que no suceda, ¿no? Los informes de los bomberos, de Defensa Civil, ya nos venían advirtiendo la imposibilidad de preservarlos a esos árboles así como estaban y en las condiciones que estaban. Estamos dialogando con la directora del Colegio Normal, Alejandra Gastaldelo. Le traslado una pregunta de oyente y después mis compañeros de tarea. Le pregunta a Salomé: Guillermo, ¿le puede consultar a la directora si era necesario talar el árbol y no tan solo acomodar sus ramas? Sí, Jeremías, nosotros evaluamos el árbol y las personas pueden acercarse y ver lo que queda, porque hemos dejado su resto para
para un homenaje, está partido al medio, es decir, tiene una, sí, realmente está partido al medio hasta su raíz. En el interior del árbol, cuando se le empieza a acomodar, se observa desgranado, se lo observa afectado por bichos, no había manera de recuperarlo, y además parte del árbol estaba caído sobre otro árbol que se encuentra al costado, que es un tala, a tal punto que lo había inclinado al tala, a este árbol, hacia lo que es el contorno, digamos, todo lo que es el cerco histórico de la escuela. Por su parte, digamos, no solamente tenemos, digamos, especies que lo han dañado al interior del árbol, como pregunta la oyente, está partido hasta el interior de la raíz, estaban sus troncos en el centro en pésimas condiciones, que no iba a soportar más el peso, sino que, bueno, todo lo que se alojaba en el árbol, que era la inmensidad de palomas, porque también la escuela está sufriendo una invasión de palomas que han deteriorado muchísimo la mampostería del edificio, las rejas, bueno, y también impactado en la salud de los estudiantes, ¿no? Hemos tenido situaciones de piojillo en la escuela, en sus paredes, en las ventanas. Hay alumnos que se vieron afectados por eso, a nivel de salud. Así que, digamos, era todo un cúmulo de factores que hicieron que se decida eso. No así con otros espécimen, con otra aranda que no se encuentran ahí en la esquina, sino más retirado, de donde fue el corte parcial de rama. Por eso digo, siempre buscábamos si se veían las posibilidades que tenían los árboles de ser sostenidos con vida o no. En este caso, lamentablemente, por eso se procede el reemplazo de ese jacarandá, no tenía posibilidades porque la evaluación era de una salud muy lamentable e insostenible a futuro para lo que nosotros priorizamos, que es la vida de las personas que transitamos ahí en la escuela, y principalmente los niños, ¿no? Bueno, y transeúntes también, porque las ramas habían ganado espacios de lo público, a 10 metros de ese lugar histórico y donde están los restos de Susana. Hay una parada de colectivos donde también nuestros estudiantes permanecen y a veces por varios tiempos, por varios minutos. Así que el riesgo de vida era importante. Alejandra, bueno, en una época donde la memoria quizás está algo olvidada, no se está dando mucha importancia, sobre todo en los jóvenes, quería consultarte justamente por eso. ¿Cuál es la mirada y la visión de los jóvenes, particularmente en esta situación, y ustedes cómo ven en el colegio todo esto que se está hablando, bueno, en el último tiempo, sobre la memoria, sobre estos personajes que han marcado la historia en Argentina y, bueno, particularmente con lo que pasó en estos últimos días? Vos sabés que yo no comparto esa idea. Por lo menos lo que pasa en la escuela normal, lo que queremos hacer siempre es recuperar la memoria. Tenemos proyectos que siempre han marcado en ese sentido una impronta. Tenemos un proyecto de escuela-museo. Si bien entras a la escuela normal, ¿con qué te encuentras? Al inicio del salón de actos, con un prototipo de un aula de los años 40, con un libro histórico. Digo, por lo menos en el caso de la escuela normal y desde los niveles inicial hasta superior, siempre la apuesta es a recuperar la memoria. Por ahí la pregunta que sí nos hacemos en la escuela es justamente de qué manera hacemos propuestas que tengan que ver con el interés de estos jóvenes, ¿no? De qué manera, por ejemplo, ahora el lunes, digamos, se inaugura la Semana de la Memoria en la escuela normal, pero con talleres que se acercan a los chicos desde sus intereses. El año pasado, en el marco de la democracia, se le consultó a los jóvenes, cuando participaron en la Casa de la Memoria, en instancias de talleres y charlas, de qué manera ellos querían acercarse a ese pasado, ¿no? Entonces el joven hoy pide no solamente la charla, el video, esos recursos educativos que son por supuesto valiosos,
sino que piden también encontrarse con adultos y poder plantear temas de discusión sobre lo que pasó, piden ser escuchados, piden también tener su propia versión de lo que ellos opinan, de lo que escuchan en sus hogares. Los estudiantes tienen mucha información de este pasado de la familia. Entonces, piden que encuentren en la escuela un lugar para debatir sobre eso. Sí. Entonces, a mí me parece que justamente al formar parte de los contenidos que hoy enseña la escuela, el pasado y la memoria, tienen que permanentemente ayornarse a estas demandas de los jóvenes y a esta necesidad de ser más escuchados que adoctrinados en, lecciones de lo que pasó, cómo pasó, por qué pasó, ¿no? Involucrarnos más en el debate, particularmente, planteado en un nivel secundario, ¿no? No te olvides que yo tengo la mirada de todos los niveles y pienso en ese sentido. Sí, Sí, Alejandra. claro. Sí, conté la idea. No digo que justamente nosotros siempre tenemos este tipo de proyectos, porque además queremos que todos los estudiantes que transiten por la escuela la reconozcan como un monumento histórico nacional, pero que sepan por qué justamente es un monumento histórico nacional. Cómo es que nace la escuela, cómo es que surge, qué pasó en la escuela en las épocas de la dictadura, qué pasó en los periodos democráticos, cuáles fueron las intervenciones. Nuestra escuela data del 1884, ¿no? De inicios de la ley 1420. Entonces, hay mucho pasado en la escuela normal. Que a un estudiante, una persona que haya pasado por una escuela con sentido histórico, no la reconozca o no pueda dar cuenta de esa historia, la verdad que lo lamentaríamos. Entonces siempre apostamos a proyectos que recuperen el valor histórico de la escuela normal. Bien, ¿y han dialogado, han charlado con los organismos de derechos humanos? Porque da la sensación de lo que se dio por redes, que no ha pasado eso o que no hubo una comunicación constante. Digamos, ¿han dialogado o tienen pensado dialogar más allá de esto que nos comentabas en la radio? Nosotros siempre estamos dispuestos a dialogar. En realidad nosotros nos vinculamos hoy más fuertemente, y por la disposición que ha tenido el Ministerio de la provincia de Córdoba de trasladar los fondos a los municipios. Con la municipalidad y las áreas de la municipalidad estamos en permanente comunicación con áreas y sectores del Consejo Deliberante, ¿no? Nos están acompañando también concejales y en intervenciones futuras de árboles que tenemos en mal estado y viendo posibilidades en conjunto. O sea, la disposición para el diálogo en la escuela normal siempre está. Diálogo, escucha, se acercan permanentemente exalumnos, así que tenemos nuestras redes sociales también. No tenemos impedimento para la conversación, así que estamos más que dispuestos, como estamos conversando ahora y con ustedes, porque yo soy la cara visible de la escuela, en este momento es la voz, pero transmito el mensaje de todo el hecho que me acompaña de la comunidad con la que vino con esas cosas. Alejandra, muchísimas gracias por su tiempo. Entiendo que las actividades de la Semana de la Memoria en Río Cuarto van a comenzar en la propia escuela normal, en el colegio normal, con la plantación del nuevo jacarandá que reemplaza al árbol que debieron sustituir. Así que muchísimas gracias por este contacto. De nada, Jeremías, que tengan buenos días. La directora del Colegio Normal, Pepi Dillon, es la nieta de Susana. A ella fue la primera que le consultaron respecto de esta situación y nos envió un audio porque es delegada de ATE. Ha habido despidos en la subsecretaría donde Pepi está abocada a hacer su tarea de defensa de los derechos humanos, en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que se imaginan cuánto de convicción debe haber para sostener el funcionamiento de esa secretaría en este gobierno. Pero nos mandó este audio para poner en contexto la familiar directa y el objeto de vida de la propia Susana tras recuperar a su nieta secuestrada.
Estuve al tanto de absolutamente todo. Novaira me puso al tanto desde febrero de la modificación y estuve de acuerdo y lo fuimos acordando. Si querés transmitirle esto a Jeremías y hasta la audiencia, si querés, que va a ser para mejor. El árbol estaba en mal estado, era peligroso. Entonces se va a poner uno o más jacarandas nuevos y se van a poner unos banquitos, se va a armar como un rincón literario. La placa va a quedar, incluso va a haber una cartelería, creo que nueva, con la autobiografía de mi abuela. Va a ser para mejor, digamos, porque era un lugar que estaba bastante abandonado. Entonces, viendo lo positivo de esto, me pareció muy atinado. Bueno, gracias por comunicarte, les mando un abrazo. Bueno, tengo la tentación de decir polémica clausurada, pero no está clausurada, porque la verdad que cuesta muchísimo entender, con una materia tan sensible, con todo lo que le ha tocado atravesar a quienes padecieron en carne propia o de sus familiares el costo de la dictadura, que haya divisiones dentro de los organismos de derechos humanos a la hora de tratar de mantener presentes las banderas de memoria y verdad. Pero lamentablemente tenemos que decir, no sé si son egos personales, individualismo, no sé si hay ideología detrás, pero están atravesados los organismos de derechos humanos de muchísimas divisiones, incluso aquí en la ciudad de Río Cuarto, que uno aspiraría que no ocurran esas divisiones. Pero nos ha pasado en su momento trabajar la temática de los derechos humanos. Hicimos un informe especial cuando hacíamos Telediario Investiga sobre los 30 desaparecidos que tiene la ciudad de Río Cuarto y sus historias, y algunos de los referentes de aquellos días, ya no están hoy, de los organismos de derechos humanos nos decían, bueno, lo vas a hacer al informe pero como nosotros queremos. No, yo lo quiero hacer como yo quiero, si el periodista soy yo el que lo va a trabajar el tema. Bueno, entonces nosotros no te vamos a ayudar porque nosotros queremos decir lo que nosotros queremos decir y no lo que vos querés decir. A ese nivel, ¿no? de debate en torno de una temática que nos tendría que poner a todos en la misma sintonía, sobre todo en este tiempo donde, bueno, las amenazas, las acechanzas que hay contra la historia reciente, esta idea de, bueno, escuchemos la otra campana, a ver qué dicen, la teoría de los dos demonios que vuelve, bueno, y si encima nos damos el lujo de los que están transitando el camino de la defensa de los derechos humanos, de cada uno llevar agua para su pequeño molinito, bueno, estamos en problemas. Ojalá que esta polémica haya sido superada. Un árbol que se cae es un riesgo para una persona. Hubiéramos estado aquí planteando a viva voz cómo no intervinieron eso si a alguien se le caía una rama y lo mataba, ¿no? Entonces, y la otra tentación, esa de ¿por qué no paramos un poco con las redes antes de tirar todo ahí y después vemos? Porque ahora hagas lo que hagas, quieras recoger barrilete de una situación, ya nadie te dice, no, porque algo debe haber detrás de esto. Bueno, hay que ser un poco más responsables. Cuando se tiene responsabilidades funcionales, ya sea dada por el voto de la gente o ya sea dada por una representación como es la Asociación Permanente de los Derechos Humanos. Así son las cosas. Así son las cosas.